Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen también. Hoy vamos a viajar al mundo de la trova, el verso, la décima, la paya. ¿Con quién? Con un cantautor y multiinstrumentalista chileno, Nano Stern. Pero antes de iniciar la conversación, déjame presentarte a mi auspiciador Flyke. Si tienes un conocimiento que quieras vender, como cursos, asesorías, talleres, entra en flycrew.com. Créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. No quiero perder la oportunidad de recomendarte además una librería que está en el corazón de Santiago. Justo en Avenida Providencia está Bookland, que además de tener un repertorio de géneros y de libros y de títulos maravilloso, es un lugar que fomenta las artes, la cultura, que tienen actividades y que está muy comprometida con que todas las artes lleguen a la mayor cantidad de gente. Sin ir más lejos, empezamos a conversar con Nano ahora mismo. Nano, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy feliz de tenerte aquí. Suerte la mía. No, gracias, Nati. Y bueno, para la gente que no está viendo, fueron varios intentos, nos demoramos un poquitito, pero aquí estamos, año nuevo, nueva energía, un nuevo ciclo, así que muy feliz de poder tener para mí esta primera conversación pública del año contigo. Espero que sean muchas más. Sí. En todos los episodios parto haciendo la reflexión sobre la obra de un artista visual chileno. En esta ocasión no lo voy a hacer, ¿ok? A mis espaldas tengo una escultura que es mía y que no es de un artista chileno. Quiero partir leyéndote un poema sobre los cantores de Rubén Darío. Ujú. Y voy a hacerte una pregunta respecto de qué es lo que te hace pensar, ¿ok? Es solamente un fragmento porque el poema es largo. Se llama El canto errante. El cantor va por el mundo, sonriente o meditabundo. El cantor va sobre la tierra, en blanca paz o en roja guerra. El cantor va por los prados, entre las siembras y ganados, y entra en Londres en el tren y en asno a Jerusalén. Con estafetas y con malas, va el cantor por la humanidad. El canto vuela con sus alas, armonía y eternidad. Lo primero que se me viene a la mente fue una vez que llegué de una gira muy larga, un poco como describe Rubén Darío, ¿no? Andando en tren, en avión, en caballo, en barco, en todas las cosas necesarias, siempre con la guitarra para ir a cantar. Y pedí un Uber para ir a mi casa y el chofer del Uber se llama Rubén Darío. Nunca voy a olvidarlo. Y fue una señal, ¿no? Para mí Rubén Darío es un referente, lo leo mucho, me encanta. En más de una canción hay referencias a Rubén Yo Darío, sé. explícitamente en una que está en el disco Santiago, en La Voz de Cristal. Cito unos versos maravillosos que están en el Parque Forestal. Si pasan por donde está el Emporio La Rosa, Sí. justo al frente hay un monumento chiquitito, una pileta con una placa, ¿no? De ese evento. Y dice, por eso ser sincero es ser potente. De desnuda que está brilla la estrella. El agua dice el alma de la fuente en la voz de cristal que fluye de ella. Y para mí esos versos que los conocí desde muy chico porque están en la ciudad, pero que los sigo entendiendo poco a poco, son una verdad muy importante, ¿no? Son una verdad muy profunda y que tiene mucho de lección y de advertencia también, ¿no? Cierto. Y que además nos regala la posibilidad de encontrar poesía desperdigada por la ciudad, que yo creo que es algo súper importante, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta, estamos tan metidos en la vorágine, cada uno en su cosa, en su ritmo acelerado, que de repente nos vemos que nuestra propia ciudad está lleno de, literalmente, poesía, digamos, versos escritos y poesía por todos lados. O sea, es cosa de abrir los ojos nomás. Por lo demás, Rubén Darío vivía ahí, justo en el edificio que está al frente del Emporio La Rosa. No te puedo creer. Aquí. Aquí él vivió en Valparaíso, escribió ahí Azul, que puede ser, no me gusta hacer tu juicio, pero sin duda uno de sus libros más importantes y de los más importantes de su época. Un libro que Eso no sabía. echó a andar un movimiento entero de la poesía. O sea, los que saben, que no soy yo, digamos, dicen como que con ese libro se echa a andar el modernismo. O sea, se dejan atrás siglos de estancamiento de la poesía en castellano. Y eso lo escribió en Valparaíso y parte en Santiago también. Muy joven, 20 no sé cuántos años. Lo que a mí me gusta del poema, no tenía la menor idea, ahora voy a llegar a mi casa, tomo nota. Mm. Lo que a mí me llama mucho la atención de este poema es la forma en que cruza la música con la poesía, y algo que tú haces muchísimo. Y de alguna u otra manera me hace recordar que el cantor más bien era el storyteller, ¿verdad? Mm. El cuentacuentos, el juglar cantaba. Ujú. ¿Cómo vives tú esa mezcla o cómo fuiste cruzando estas dos aficiones tuyas, que por un lado es la palabra y por otro la música, los instrumentos? Sí, bueno, a mí me ha tocado vivir mi vida en esta época, como a todos nosotros,
y me cuesta a veces encontrarme un poquitito con el zeitgeist, ¿no? Así como con los movimientos que imperan, con esta cosa media posmoderna, en que todo es relativo, en que se prescinde muchas veces del valor de la forma, del rigor del estudio, de las disciplinas. Creo que en el arte me toca ver muchas veces como, a veces casi un desdén por el estudio y por la apreciación de la forma, ¿no? Y eso es algo que atenta contra mi forma de ser directamente. No sé por qué, no tengo idea. No creo que sea bueno ni malo, pero ya es una cosa que yo a los casi 40 años ya lo reconozco en mí mismo. Em, y la poesía y la música también, sobre todo la música docta, ¿no? Sufren con las vanguardias al final del siglo XIX y durante el XX una ruptura gigantesca con su tradición, ¿no? En que se van para otro lado. En el caso de la música tonal, y en el caso de la poesía, el verso libre, ¿no? El Sí. verso librismo, que es todo un mundo increíble, obviamente. O sea, ambas cosas, ¿no? Son universos, pero que a mí me quedan un poquitito lejos, ¿no? Y que siento que se produce ahí una disociación con una tradición que se remonta hasta la prehistoria, literalmente hasta la prehistoria. O sea, la gente que sabe, insisto, yo lo leí nomás de ello, pero investigan y han aprendido que han descubierto de manera muy evidente que existía mucho antes de la escritura la poesía oral y que era rimada y que era versada y medida, ¿no? Y que estas son tecnologías que tienen que, tecnología, ojo, o sea, la poesía eh, se, digamos, se basa en ciertas técnicas como la rima y la métrica, que son tecnologías y son tecnologías memotécnicas, o sea, para recordar, ¿no? Estas larguísimas historias que los griegos llamaban las epopeyas y que en otras tradiciones tienen otros nombres, pero que donde sea que se encuentran, tienen estos elementos, ¿no? De rima y ritmo, que etimológicamente son la misma palabra. Originalmente rima y ritmo significa algo que se repite, ¿no? Y que te permite entonces recordar. Y qué hermoso, ¿no? Que haya trucos que al final son rítmicos, por lo tanto musicales. O sea, el desarrollo musical de nuestro ser humano, digamos, nos permite inventar estos jueguitos que son juegos al final, con el sonido de las palabras, porque no es con su significado, es con el sonido que nos permite recordar nuestra propia historia antes de que la pudiéramos escribir. Yo eso lo encuentro una cuestión así. O sea, yo podría pasar toda mi vida contemplando ese hecho fenomenal, ¿no? El- ¿Cómo haces? Porque dice tu biografía que te enfrentas a violines a los 3 años. Y en alguna entrevista que te hicieron, dices, en realidad yo tuve a la música antes de hacerme la pregunta de qué quería hacer en mi Claro, vida. sí, po. ¿Cómo un niño de 3 años se aproxima a violines? Sí, primero, bueno, mi familia era súper musical. Mi Ya, hermana Claudia sí. Stern, que es músico, es cantautora seca y ha sido gran maestra mía. Mi cuñado, su pareja, también me enseñó a tocar guitarra, un poco más grande. Mi abuelo era músico semiprofesional, tocaba acordeón. Y mi papá tocaba pésimamente el piano, pero lo pasaba bien. Y por otro lado, claro, tuve yo la suerte, el privilegio en realidad, de tener contacto con el método Suzuki, que es algo muy interesante, en lo cual me gustaría detenerme un poco, que es un método de enseñanza de la música, originalmente a través del violín y hoy ya en muchos otros instrumentos, que fue desarrollado por un violinista japonés que se llama Shinichi Suzuki, en una época muy particular en Japón, en que la sociedad japonesa se estaba militarizando. Bueno, sabemos cómo terminó eso, pésimo, digamos. Y este tipo, bueno, tuvo muchas reflexiones respecto a la enseñanza en general, ¿no? En una situación, insisto, en que en su contexto era todo muy exigente, este concepto que tenemos de los asiáticos que se súper preparan y las pruebas y todo, súper estandarizado, ¿no? Entonces él dijo, no, cada niño es distinto, y ahí tuvo un momento así como eureka en que dijo, parece, porque leí un libro hace poco, parece que tenía un cuarteto con sus hermanos y estaban tocando Mozart un día, y alguien dijo, sí, es como que Mozart hablaba música, porque de niño, ¿no? Entonces dijo, claro, hablaba música, y ahí le cayó la teja, y dijo, claro, la música, como tiene mucho de lenguaje, es otro tema gigante, pero por supuesto tiene mucho de lenguaje, se debiese enseñar como la lengua materna. Y la lengua materna es probablemente lo más difícil que aprende un ser humano en su vida, lo más complejo. O sea, pasar de ser un infante recién nacido a hablar en cosas de 2 años, y eso es muy poco tiempo, a hablar la gramática, el vocabulario, la sintaxis, la sutileza, o sea, es la cosa más difícil que vamos a aprender en nuestra vida. Sin embargo, lo aprendemos sin darnos cuenta que estamos aprendiendo, sin hacer un esfuerzo, ¿no? Y entonces él empezó a observar primero y luego a extraer y extrapolar a la enseñanza del violín y luego de la música, diciendo, bueno, ¿cuáles son las
cualidades que hacen el aprendizaje de la lengua materna una cosa tan especial, ¿no? El juego, la imitación, el constante refuerzo positivo, ¿cachai? O sea, una mamá, un papá, un hermano grande, a la guagüita nunca le dice, bueno, tenemos ahora clases de lenguaje. No, o sea, es constante, es parte del juego, es divertido, implica una imitación también del que está enseñando al que enseña, o sea, y siempre hay refuerzo positivo. O sea, imagínate tú que cuando una guagua dice una palabra difícil por primera vez, el equivalente, ¿no? En música, en los conservatorios tradicionales, si no lo dice perfecto, es que la madre pesca una regla y le pega, le dice, está mal, así no se dice, ¿no? Y no, pues no es así, es como, oh, qué lindo, y empieza ahí un juego, y los papás desarrollan este idioma como guaguismo, ¿no? En que imitan y hasta que, de alguna manera, de manera muy acelerada, bueno, todas estas cosas las llevó al violín, primero de luego a la música, y yo, bueno, tuve la suerte de aprender con eso. El objetivo de él no era formar músicos profesionales, ¿no? Entendía que algunos de estos niños que habían sido expuestos a la música desde muy temprana edad, posiblemente fueran músicos, pero no era para nada el objetivo, sino el desarrollo humano, el desarrollo de las personas, ¿no? Y yo me siento agradecido por siempre, siempre hablo de esto porque me parece una cuestión maravillosa. Ahora que yo personalmente no tengo hijos, pero ya estoy en edad que muchos de mis hermanos, hermanas, amigos, gente cercana, están en esa, es como, ahí hay una cosa tan maravillosa que no tiene nada que ver con ser músico, tiene que ver con, a través de la música, desarrollar herramientas para ser mejor persona al final, ¿no? Eh, y esto en la práctica, porque fíjate lo que me ocurrió recién. Em, Mi hija tiene 4 años y medio y para esta Navidad escribió la cartita al viejito Pascuero, pero ella quería una guitarra como la de su mamá. Eh, entonces, ya tiene ella guitarras de estas que son de juguete, pero que en la Ujú. práctica no se tocan, sino que tú le aprietas un botón y suena, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, le vamos a comprar una guitarra, Sí, una guitarra de verdad, sí. porque hay unas que ahora tienen un tamaño Chiquitita. más chiquitito. Y el viejito Pascuero le trajo la guitarra. Entonces me dice, ya mamá, toquemos juntas. Ya. Entonces yo tomo la mía y me doy cuenta de que ella quiere tocar, hace así, pero que las manitos Sí, no le alcanzan. sí. Entonces, y cuando yo vi esta entrevista dije, bueno, ¿cómo, cómo lo hago? Digo, ¿cómo la vinculo sin que ella tenga que hacer algo tan técnico, pero que entienda que hay una dinámica entre los sonidos, que entienda que hay un baile entre Claro. las notas de las cuerdas sin necesidad de hacer una nota específica? Pero no sabía cómo. Mira, a mí se me ocurren tres cosas, Ya. ¿no? Es como el chiste del mecánico que le lleva el auto y le dice, ¿le puedo hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se dice en auto? Un presupuesto, no sé, un presupuesto o le puedo dar un consejo nomás. ¿Y cuál es la diferencia? No, que el presupuesto le cobro y el consejo es gratis. No, deme un consejo nomás, tráigamelo y le hago un presupuesto. No, por eso, mi último consejo sería eh, que tu hija tenga la posibilidad de compartir con los maestros y maestras, profesores que están especializados, los del Suzuki y los otros, hago publicidad porque muchos son amigos queridos y amigas, pero hay gente que realmente, o sea, tiene esa capacidad y se ha dedicado su vida a desarrollar la enseñanza de la música a los chiquititos, que es una cosa bien especial, ¿no? Yo, por ejemplo, no tendría idea cómo enseñarlo, a pesar que tuve toda la infancia en eso. Pero dicho eso, en la guitarra, por ejemplo, se me ocurre, por un lado, que puedes afinarle su guitarra con otras afinaciones que tú tocas nomás y suena bonito. Yo, en mis conciertos, por ejemplo, La Vida es un gran regalo, un montón de canciones, no uso la afinación normal estándar de la guitarra, sino que uso una en que sin esta mano ya suena un acorde lindo, ¿no? Armónico, digamos, consonante. Entonces, con un dedo, prim, suena otro. Y es mucho más fácil aproximarse, ¿no? Y tú toques lo que toques, va a sonar lindo. Y otro que te diría que es como así fundamental es que tú, como adulta a cargo, digamos, siempre que el instrumento esté afinado, Ya. porque así va a desarrollar el sentido del oído de la afinación. Porque obviamente, si está expuesto desde chico a una normalidad desafinada, entonces nunca vaya a desarrollar esa capacidad de distinguir, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, lo mismo cuando le cantan a los niños, entiendo que no, obviamente, pero esa es la referencia, ¿no? De ahí se bebe la música. Fíjate. No, perdona que me Después yo explaye te en esto. enseño la afinación, El, te mando un video para que feliz, lo feliz, feliz. podemos Y lo adjuntar pongo, al... sí, lo pongo, porque para los papás que están viendo. Pero ella, Nano, esto sí ocurrió. Yo le decía, voy a cantar, tú me dices cuando me desafino. Y ella me dice. Ah, Y es chiquitita, no sí, te pues, puedo explicar, es más chica que esta claro. mesa. Y ella me decía, mamá, ahí te desafinaste, cosas súper sutiles. Pero claro, como están ya desde chicos escuchando música todo el tiempo,
afinan, súper buenos los La otra consejos. vez leí en un libro como sobre psicología de la música, es interesante, que al parecer todas las guaguas nacen con oído absoluto. No el oído absoluto como se entiende después, porque eso es aprender que un la del piano es un la, que es una cuestión arbitraria occidental. Pero sí con la capacidad de acordarse específicamente, de reconocer las frecuencias. Y tiene que ver como con sus vínculos sociales, porque al principio no ven, no como que está nebulosa de los sentidos, y después se pierde por el desarrollo justamente del lenguaje. Es súper interesante cómo van, estoy hablando de temas que me quedan un poco grandes, pero lo leí, ¿no? No, está bueno, está bueno. Interesante eso, cómo el cerebro de las guaguitas va adaptándose, ¿no? En, bueno, esto del lenguaje que dijiste, que yo no sabía ese método, lo voy a estudiar, es impactante. Es en un muy corto tiempo los niños desarrollan una habilidad que es asombrosamente contundente y expansiva, digamos. Es Sí. como estamos en el colegio metidos 13 años estudiando cosas, pero aprender el lenguaje es O sea, inmenso, no, es que es incomparable. infinito. Me acordé Entonces, de una cosa, me acordé de una anécdota para cerrar este sí, tema del Suzuki. Conversando hace poco con una amiga que también estudió con la misma profe, que falleció hace poco y era como mi segunda madre, o sea, fue una persona muy hermosa. Me di cuenta en un momento que ella me enseñó posiblemente la cosa más importante que he aprendido respecto a mi oficio, ¿no? Respecto a mi trabajo hoy. Lo aprendí a los 3 o 4 años. Entonces, claro, las primeras aproximaciones al violín tan chiquitito son con una caja de cartón, ni siquiera tocáis un instrumento porque no eres capaz. Pero es como sentirse cómodo, jugar a tocar, ¿no? Y después empieza a tocar. Y la primera música así que se toca es estrellita, ta, ta, ti, ti, ti. Y luego se hace una variación rítmica. Y la primera es ta, 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 tan, tan. Y la profe esta inventó unas palabras, porque es más fácil recordar, y era caramelo dulce. Y yo, ahora, a los 38, 39 años, un día, no sé por qué, estaba pensando, y te había leído unos libros de métrica del castellano, estaba súper metido con el verso, no sé qué, y dije, claro, ahí, en ese acto tan sencillo, tan aparentemente banal de enseñarle a un niñito que caramelo dulce, me mostró y entendí, en el fondo, que las palabras son musicales. O sea que las palabras tienen una dimensión rítmica que no tiene nada que ver con su significado. Porque da lo mismo caramelo dulce o puede ser plátano con leche, que también dice puede ser cualquier cosa. Pero en el fondo, yo decía, claro, por eso ahora me dedico a esto. Porque desde muy chiquitito empecé a jugar a que las palabras tienen una música. Y que la música puede ser unas palabras. Y como toda esa, y una hueá tan estúpida aparentemente, pero que de verdad lo creo. Es como, probablemente después de eso, seguí nomás profundizando. Pero esa fue la llave, la puerta, ¿no? los alcances del aprendizaje de la formación y el aprendizaje en los primeros años debe ser infinita Uno de no se eso. da cuenta. No, o Sí. sea, si acabas de decir que los niños aprenden efectivamente imitando el juego y todo, eh, habría que explorarlo más. Lo Mm, voy a estudiar. Voy a pasar a otro tema, dale. que siempre, esto sí que, si yo te dijera cuál es mi debate más grande con la almohada, lo que me llevo siempre a la almohada es sobre la belleza. Y tú tienes un disco que se llama Aún Aún creo creo en en la la belleza. belleza. Y aún así en la canción creo que se llama Caminante, pero hay Caminando, camina, caminar. caminar. Eh, y es, y el Aún creo en la belleza, cuando yo escuché esa canción la primera vez, me acordé del discurso de Martin Luther King, cuando él llegó y le dijo enfrente de toda esa gente, eran más de 100.000 Mm. personas, hemos sido derrotados, hemos sido silenciados, no nos han escuchado, pero yo aún tengo un sueño, Mm. como el punto de inflexión de la definición actual de lo que ellos tenían en ese momento y el canto a la esperanza, ¿o no? El llamado a la esperanza. Y en tu canción, te juro que cuando tú dijiste, aún creo en la belleza, me pareció lo mismo. Es como, tenemos esto, pero aún tengo esperanza. Mm. Pero el concepto de belleza, ¿cómo te familiarizas con él? Tangencialmente siempre, ¿no? Porque no creo, digamos, no vivimos en una época en la cual sea sensato decir esto es bello y esto no. No. Yo creo que estamos como en otra, ¿no? Mm. Pero yo creo que la belleza tiene una dimensión más allá de la dimensión estética, una dimensión ética, ¿no? Que tiene que ver como con la virtud, yo creo. Por ahí va. De hecho, la canción lo primero que dice, aún creo en las miradas cristalinas y sinceras, que no es algo que uno, ¿no? En nuevas primaveras, nuevas lluvias y cascadas, creo en las cosas sagradas, el sol, la naturaleza. Creo aún en la certeza simple de la honestidad y entre tanta fealdad. O sea, ni una de esas cosas es algo que uno dice, uy, qué bello, ¿no? Es una cuestión que está adentro, ¿no? Es como una cualidad intrínseca. Eh,
Y es súper difícil, obviamente, cuando publiqué ese disco, en todas las entrevistas, ¿y qué es para ti la belleza? Y yo decía, no, por favor, no me pregunten porque no voy a saber responder y porque tampoco me interesa cerrar, ¿no? Pero sí me detengo un poco en esa frase, que si nos metemos dentro, contiene muchas cosas, ¿no? Es aparentemente muy naif, así como, aún creo en la belleza, ay, qué lindo. Pero bueno, el verbo, ¿no? Es creer. Eso ya es una declaración fuerte, ¿no? Hay una cierta fe, porque uno cree, no es que yo tengo certeza de la belleza, creo, ¿no? ¿En qué creo? En la belleza, que implica también lo que hablábamos antes, como una cuestión que yo reconozco en mí de como, oye, no todo es tan relativo, no todo es tan líquido como las cosas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y luego esa primera palabra, que es bien cuática, que es aún, ¿no? Que es un adverbio, no sé, no estoy seguro, no soy tan bueno en la gramática, pero define una cosa como de resistencia, que es lo que tú decís de Martin Luther King, ¿no? Como I still believe, como a pesar de toda esta weá en la que estamos metidos y todo el barro y la fealdad y bueno, la canción enumera 10 elementos, ¿no? Y la vanidad y bla, bla, bla. Aún, o sea, démosle, afírmese, no va a aguantar, ¿no? Que es una cosa también que para mí es como una circunstancia de vida, digamos, en el ambiente en que me desarrollo, que por ser música, por ser músico y hacer música me toca estar metido muy de cerca con la industria de la música que pertenece más allá a la industria del entretenimiento. Y a mí me carga la industria del entretenimiento. O sea, la verdad es que tampoco que sea un weón así soy súper nerd, digamos, pero también voy, me cago en la risa y voy al cine, veo weá y veo Netflix y qué se está, sí, pero como para dedicarle mi vida al trabajo, siento que es otra cosa, ¿no? Son cosas distintas. Y alguna vez ya pensando en esto, me imaginaba, o sea, por salir del arte y salir de la música, para mirarlo con perspectiva, imagínate los árboles, ¿no? En un extremo, tú puedes tener una persona que es un botánico que se pasa toda la vida con su mochila recorriendo los bosques subtropicales, mirando las nuevas especies con su lupa y la hojita y en el laboratorio, o un monje que va y se siente y está color. Y por otro lado, tienen las compañías forestales que tienen unos locos ahí que eucaliptos, pino, para hacer chip. Sí, ambas cosas tienen que ver los árboles. Todos trabajan con los árboles. Y en el arte, y en particular en la música, también pasa eso. O sea, en un extremo, las fábricas de salchichas musicales que existen y que operan así, y cuyo objetivo, lo cual no está mal, o sea, está bien, digamos, es producir música muy comercial que se pueda enchufar, vender y ganar plata, ¿no? Y tener estrellas que van pasando, y así es, muchos de los cuales son genios artísticos, por supuesto, y otros no tanto, como esto. Y al otro lado, gente que también existe mucha que son artistas increíbles y que no tienen ni la más mínimo interés de ni siquiera mirar para el otro lado y que tocan en su casa o en su iglesia o qué sé yo. Y bueno, luego un continuo gigantesco, ¿no? Y ahí yo creo que al menos es bueno saber dónde uno está o dónde quiere, para dónde va la cosa, ¿no? Y yo me reconozco ni en uno ni otro extremo, pero sí cuando miro el extremo así de la industria y todo, es como, ay, no. O sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que a mí me interesa. No sé por qué me fui, vaya, no sé qué, me olvidó que estábamos Estábamos hablando. hablando de la belleza. Por eso, Me claro. acordaste La resistencia, la UN, ¿no? Sí. me acordaste del caso de Tracy Chapman, que en algún minuto le fue tan bien un solo disco Claro. y ella eligió voluntariamente salirse, no pudo. Le gusta cantar, la música es su vida, pero no le gustó la exposición Claro. pública. Yo tuve un momento así un poco en mi vida, ya ha pasado mucho tiempo, así que lo puedo contar sin atado. eh, Se produjo como un alineamiento bien extraño que terminó con, pasaron hartas cosas y terminó con que canté en el Festival de Viña, que era Sí. una cuestión como para mí súper ridícula y bacán igual, o sea, lo aproveché, lo disfruté, me reí, también me pasé un poco mal algunas cosas, pero fue una buena experiencia. Y esto fue en febrero, van a ser 10 años ahora. Y después en marzo, como pasa el tiempo, estamos viejos. Y en marzo, abril de ese año, digamos, me llama un productor muy amigo, muy querido, pero me dice, Nano, queremos que seas jurado de The Voice. Y ahí yo, me acuerdo, estaba comprando los tomates en Unimark. Y le dije, no, ni me digáis más, porque no quiero saber cuánta plata no me van a pagar, porque voy a decir que no, porque no. Y siento que ese fue un momento en que también la industria es como así, ¿no? Como que bien, vamos, y a la mínima señal así como de traición, no, pero está bien, si uno... También esto me ha causado, no quiero hacerme de las de chorito, así, me ha causado frustraciones. O sea, yo quisiera muchas veces la envidia también, pues, ¿no? También yo padezco de eso.
Y sé que otros padecen de eso conmigo, entonces siempre uno está al medio, siempre hay para todos lados, ¿no? Pero como digo, puta, qué ganas de poder hacer giras un poquito más masivas, no por volverse loco y ser millonario, no, pero por poder, como en Chile es tan precario, es tan difícil, que poder llevar un mismo espectáculo, un mismo concierto, una misma propuesta, digamos, por una cantidad razonable de ciudades y teatros en Chile, sin tener que sacrificar, ¿no?, lo que se está haciendo y las condiciones técnicas en que se hacen, es muy, 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 muy difícil. O sea, son muy poquitas las bandas que lo hacen, ¿no? Y si te salís del circuito más comercial, en el sentido de bandas, por ejemplo, cuyo rol, que bacán, que lo hacen la raja, además, es como la fiesta, por ejemplo, las bandas más pachanguer, que, puta, que cumplen un rol súper importante, Sí. ahí sí que realmente, o sea, son contados con una mano, yo creo, las bandas que no están en ese circuito más de festivales comercial, que pueden, y me gustaría que eso cambie, pues, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, digo, quizás haber tomado un camino un poco más para allá, pero después se me quita y digo, no, así está todo bien. Estamos con no voy a retomar la belleza, pero a propósito de lo que dijiste de The Voice y de estos programas, porque yo los veo mucho y cuando chica postulé a uno, Ujú. qué vergüenza, pero em, con la ilusión, Mm. no con la esperanza, con la ilusión, digo. Como la dinámica de de estos programas no te acomoda porque son falsos o porque no hay oportunidades verdaderas o porque o sea, como que a los participantes los exponen demasiado. Mira, lo primero es hacer como un reconocimiento público de humildad Sí. y de agachar el moño, porque yo además chico era como muy explícitamente crítico. De hecho, hay una canción incluso que habla de fama contra fama, no sé qué. Sí. Y después, claro, por poner un ejemplo, ¿no? Pero un ejemplo emblemático, aparece la Mon Laferte, que sale de ahí y tú decís, chucho, o sea, perdón, Maravilloso, disculpa, era un pendejo arrogante, retiro lo maravilloso, dicho, o sí. sea, ¿qué se puede decir, no? A nivel... Pero no fue una buena experiencia para ella. No, pues no, po. Pero bueno, pero también es verdad eso, ¿no? Ujú. Pero alguna vez quería decirlo, ¿no? Sí, a mí lo que pasa es que la tele, en general, con muy contadas excepciones, eh, tiene una manera que a mí me desagrada un montón, no me gusta. Es súper como natural, de cómo es. Pues yo por lo mismo casi que no veo tele tampoco, no tengo tele, nunca he tenido en mi casa, ¿no? Y particularmente esta cosa del concurso de música, de la competencia, volviendo después de que te conté cómo es que yo me formé, desde el cariño, el juego, el amor, como que competir en música me parece una cuestión, no, me, Ya. me patea. Y además, porque he visto un poco esos programas, particularmente el rol de los jueces, que es una cuestión súper impostada y, no sé, ¿qué iba a estar haciendo yo? ¿No estáis locos? O sea, el día del zapallo voy a hacer yo, prestarme, no, no me interesa. No, perfecto, No, perfecto. no, no, Quería no. hacer pero en el tiempo en que yo quise hacer esto, estaba en sexto básico, para que Mm, entendáis la ilusión claro, de los niños. sí, pues sí. Y el programa era de Antonio Bodanovich, se llamaba Nace una Sí, estrella. me acuerdo. Eh, no lo Sí, hice finalmente, claro. pero quedé con Pero ese... ahora, para los padres que están viendo ahí, ¿no? Como el contraste entre, que es muy loco porque es un producto de todos nuestros estímulos sociales, que los niños, que su manera de relacionarse con la música sea querer ser una estrella, ¿cachai? Y ser una estrella es una mierda. Lo digo yo que no soy una estrella, pero que comparto, me ha tocado conocer gente así muy... Es súper terrible también en muchos sentidos. Y la música, o sea, es infinitamente más que eso. Y es una parte hermosa de la vida, ¿no? Que te permite crecer, comunicarte, emocionarte, llegar a lugares emocionales para los cuales las palabras no sirven, porque no existen las palabras que dicen eso. Entonces, que urgente se vuelve como resignificar la música en nuestra sociedad que está tan, así como en muchos otros aspectos, enfocada en el éxito, ¿no? Y en hacerla y romperla y ser el más bacán y el individuo, la estrella. Chao, la música es por sobre todo una cuestión colectiva, comunitaria. Ese es su... O sea, nace de una necesidad de comunicar, ¿no? Y por algo todos los ritos espirituales y religiosos, es que no se me ocurre ninguno, al menos yo no conozco ninguno del mundo que no tenga un elemento musical porque la comunión, ¿cachai? Porque te junta, y entonces yo creo que tenemos que ir por allá. Ok, qué importante lo que dijiste y uno ve ese síntoma incluso en la industria musical grande, con grandes artistas o al menos grandes artistas, no sé si genuinos, artistas Mm, que uno los ve genuinos y mm, que por lo mismo se enfrentaron a esta escena desprovistos de protección o qué sé yo, frágiles, con vulnerabilidades, como todos somos imperfectos, y es la fama,
es Mm, la fama la que corroe. O sí. sea, dijiste ser una estrella, Claro. efectivamente, y los niños sobre todo, ahora que me he visto tantos casos americanos y de otros países en los que los niños se vinculan con la música de una manera mucho más transparente, genuina e intensa por lo mismo con la música, porque no tienen estos parámetros, estas, qué sé yo, ni barreras de protección, y por lo mismo se entregan a ella con absoluta Naturalidad, po. espontaneidad Sí, y luego la quieren como parte de su vida porque claro. se significan, porque de alguna u otra manera encuentran su lugar en las melodías, en las letras, encuentran lugares de su historia en canciones distintas y cuando se enfrentan, ya luego del proceso de composición al público, esto deviene una contrapartida que no es lo positiva Mm, no es lo positiva que promete el sueño, ¿verdad? sí, y además que convengamos que el público y el escenario es una cuestión completamente innecesaria en la música. O sea, es un invento occidental tardío, y en otras culturas también, obviamente, pero la música no corresponde en el escenario. O sea, corresponde primero, yo creo, primero en la primera infancia, porque las madres a los bebés le cantan. En toda la cultura. No sé si en todas, pero creo, ¿no? O muchas. Y luego la gente cuando pasa por situaciones emocionales muy heavy como los matrimonios, los casamientos, los funerales, los bautizos, estoy hablando genéricamente, no desde Occidente, pero siempre hay música en el ritual. O sea, es parte del ritual, es parte de la relación más íntima que tenemos y es parte de los rituales colectivos. Y después, por circunstancias muy específicas del desarrollo de la cultura occidental, de Grecia para adelante empieza a haber como estos concursos de música, ya los griegos los tenían, ¿no? Y competían, y había teatros, y después, bueno, muchos siglos después, y la ópera, y los conciertos para los burgueses que iban, y esta idea de nosotros de gastar plata para pagarle a un músico profesional para ir solamente pasivamente, que eso es interesante, a recibir una música como un ejercicio pasivo. Tú vas y ves y recibes. Y en nuestra sociedad más encima, tú vas y compras, y eres, en el fondo, consumidor. Así se habla. O sea, en las reuniones de la industria, se hablan de la industria discográfica, son los consumidores y el producto. O sea, a mí me ha tocado estar en reuniones en las cuales se habla de mí como el producto. Me ha tocado incluso, y lo digo así como me río un poco, me ha tocado a conciencia y riéndome un poco, hablar de mí mismo como el producto. En algunas ciertas, ¿no? Como ya, pero ¿qué es lo que...? Lo cual es de un nivel de, al menos de lejanía con lo que es la música. Frialdad. Claro, y está bien, como nuevamente, el bosque y las industrias forestales, ¿no? Existen, tienen que ver con el árbol, pero hay que saber dónde está ahí. Y también se puede transitar, El ¿no? justo medio, sí, también. También se puede, no hay que ser dogmático, ¿no? No, la industria es terrible, no, si tampoco es tan así, Oh, y ¿no? la masificación de la música de todas maneras igual supone que haya un micrófono y un megáfono a cargo de una persona Claro, que luego llega a grandes audiencias. sí. Ahora yo admiro mucho, por eso me gusta aprender en vida posiblemente de los músicos y las músicas que han venido antes. A todo esto aprendí en el libro que leí del Suzuki, que la palabra sensei, que es muy hermoso, que así le llamaban a él, no significa maestro ni nada por el estilo, significa nacido antes. Entonces no conlleva una cosa de superioridad, sino de sabe más porque ha vivido. Experiencia. Sí, sí. Entonces, bueno, a mí me gusta aprender de mis senseis, ¿no? En términos de que veo que muchos de ellos que hoy día siguen tocando, y entre los 70 y 80 años, esta generación tan fuerte que hubo en la música chilena que a mí me resuena mucho, siguen tocando y siguen haciéndola y han tenido caminos muy interesantes con circunstancias muy distintas a las que ofrece la industria de la música hoy día. Y ahí están, ¿no? Los Jaivas, Congreso, Inti Illimani, Quilapayún, Yapu, ¿no? Y que han tenido coqueteos con la industria, pero no también, y han tenido su dimensión fuerte política por las circunstancias que vivieron, otros una profundidad filosófica, otros un hipismo más pachamámico, pero bueno, todas esas cosas yo creo que es interesante aprender de ellos mientras están ahí y mientras se puede conversar, ¿no? Yo el año antepasado ya dirigí con Lucho Briceño un documental que se llama En septiembre canta el gallo, que era digamos, un estudio sobre la nueva canción chilena y sus contemporáneos, y tuve esa oportunidad maravillosa de sentarme 60 horas grabadas, y yo te diría como 30 horas más entre antes y después, de conversaciones con mis colegas mayores sobre sus historias. Fue súper hermoso, aprendí mucho. No quiero perder de vista de que estábamos hablando de la belleza, que Baudelaire, yo
esto de la belleza, ya te decía que me lo llevo lo cuestiono con mi almohada y después empiezo a tener sueños o pesadillas al Ah, respecto. Para conceptualizar la belleza, sobre todo en las artes, y a mí me gustan mucho las artes visuales. Em, y el concepto de belleza verdaderamente no tiene una traducción específica que podríamos encontrar en la RAE, porque además es bastante subjetivo y le pertenece a cada persona y en su contexto, ¿verdad? Pero Charles Baudelaire lo decía bien, dice, le habla a la belleza, se llama Himno a la belleza el ujú, poema, y le dice, belleza, ¿vienes del cielo profundo o sales del abismo? mm, ¿Contienes en tu ojo el ocaso o el amanecer? Y también ese aspecto contradictorio de la belleza como aspiración, porque también el Principito tiene esto en una parte, en un capítulo, el Principito se enfrenta al campo de rosas y encuentra que hay muchas más rosas como las que él pensaba, que él tenía uno y era una y única en el mundo, pero luego al enfrentarse a un campo de rosas que son en imagen iguales a la de él, sufre una decepción tremenda, a la que por supuesto ya viene el zorro y le dice, bueno, la tuya es única por la dedicación, la preocupación y el tiempo que le dedicaste. mm. Em, y la belleza conceptualmente es como siempre un destino, pero un destino al menos esquivo para mí, porque no tiene una imagen, no tiene se da siempre, es permeable al contexto. Em, Mira, te quiero leer una cosa. ya, bacán. Tengo que buscarla, pero Sí, no te preocupes. eh, Eh, y yo me he preguntado mucho a propósito de eso, porque también se ha vinculado mucho la belleza en términos actuales, con lo físico, ¿verdad? Con la apariencia física o con la perfección entendida como geométricamente igual. eh, Está muy vinculada con el concepto de perfección. Y ahí es ruptura, es quiebre. Sí, yo creo que ahí hay una discusión histórica, ¿no? Que de los griegos por lo menos, y seguro que para atrás, entre lo apolíneo y y lo dionisíaco, entre el Eros y el Tánatos, como esas dos energías, ¿no? Que es súper importante vivirla también, pues. Y yo creo que a lo largo de mi camino creativo personal he tenido que romper un poco con esa ah, predisposición a lo simétrico, ¿no? Porque vengo un poco de ahí, no sé por qué, no tengo idea. Quizás por mi formación, mis padres arquitectos, no tengo idea. Em, pero claro, ir un poco a sacudir, ¿no? Y aquí tenemos a la gran maestra, que fue un regalo que me acaban de hacer, eh, que nos abre un camino también de ruptura, ¿no? Absolutamente. Y esto para mí es fundamental, y la Violeta Parra es un ejemplo inmejorable, para mí es interesante la ruptura con una condición, que no es menor. Cuando se conoce con profundidad real aquello con lo que se está rompiendo. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Mira a Picasso, mira a Miles Davis, Baudelaire, ¿no? Rubén Darío, de otra forma, pero igual. Picasso es un ejemplo muy parecido a la Violeta en términos de que estudió, se convirtió en el maestro, que tenía como 14 años y ya era el maestro de la pintura como se entendía hasta entonces. Y desde ese lugar rompió. Pero lo que pasa es que después, durante el siglo XX, viene en todos los ámbitos de las artes, eh, herederos de la ruptura, o sea, los hijos de esa ruptura que asumen esa ruptura como ya un nuevo canon, ¿cachai? Sin conocer aquello que venía antes. Entonces yo creo que ahí, este es un juicio valórico que puede estar súper equivocado y posiblemente, mientras lo digo me arrepiento de decirlo, pero a veces lo pienso, ¿no? Como em, hay como una orfandad cultural, porque nosotros ya somos como los bisnietos de la ruptura y se empieza a perder incluso la noción de qué es aquello con lo que rompimos, ¿cachai? Entonces, mi afán personal y mi búsqueda tiene mucho que ver con eso, con ir para atrás para entender, en todo ámbito de cosas. En las palabras, la etimología. O sea, ¿qué significa de verdad esta palabra? No la definición del diccionario, sino, ¿pero por qué? ¿De dónde viene? En la música, la tradición oral. O la tradición escrita más antigua, las músicas del Renacimiento, qué sé yo. Y así con todo, ¿no? En la historia, estudiar y enfrentarse con esa información que está ahí y que yo creo que le da tanto más sentido. O sea, de repente uno dice una palabra y una sola palabra, si tú realmente entiendes lo que implica, de dónde viene, puede tener un nivel de carga que si no eres inconsciente nomás, ¿cachai? Y qué pena perderse esa riqueza. Y respecto digamos, a la belleza
del ocaso, también tan bonito ese verso. La última canción que escribí hace poquito, es una canción es una imagen, ¿no? Es como un cuadro cantado que tiene que ver con unas flores secándose, un florero con flores muertas secas. Y bueno, dice muchas cosas que no va al caso ahora, pero al final dice, y aún de esta forma, y aún al final, sabiendo que ya no tendremos más flores, son bellas y mueren porque es natural, las flores, la vida, los viejos amores. Y aún de esta forma son bellas las flores, volviéndose polvo, llegando al final. Las flores, la vida, también los amores terminan muriendo porque es natural. Y hay esa belleza también, ¿no? Que es parte de. La muerte también tiene su belleza. Y hay que. Más difícil quizás, pero ahí está. Qué lindo, qué lindo. Em, Qué interesante lo que dijiste de ruptura, porque en estos tiempos tenemos estamos familiarizados con el tema de ser distintos, de proponer algo distinto, y el término ruptura es como incluso transgresor o digamos controversial, pero no sabemos con qué rompemos, que es lo que tú dices, y eso es interesante, no me lo había planteado así. Em, en el arte, por ejemplo, muchos artistas hacen cosas que parecen absurdas o plantean un absurdo con el solo ánimo de irrumpir Claro. o generar un quiebre o provocar animadversión, pero no saber el origen, o sea, sobre qué estamos, sobre el absurdo o sobre lo que traemos históricamente. Y eso no me lo había planteado así. Y Y además que yo creo que sí, procuro siempre entender las cosas como en la mayor perspectiva posible, ¿no? Todo esto que estamos viviendo, el arte que se hace hoy, es reflejo de nuestros tiempos, ¿no? ¿Y qué sí, tiempo estamos viviendo? Creo, una decadencia civilizatoria, o sea, la civilización occidental de la cual nosotros somos como parte, da la sensación que está entrando en una crisis eh, terminal, digamos, al menos en cómo nosotros la entendemos, que quién sabe en qué va a desembocar. O sea, hoy día las posibilidades son lamentablemente muchas, ¿no? La crisis climática, la crisis bélica, la posible tercera guerra mundial, que está, pero así, si es que no empezó ya y no nos hemos dado cuenta. Eh, y luego el cambio de paradigma radical en que deje de ser Occidente realmente el poder hegemónico del mundo y pase a ser China. Puede ser todas esas cosas y pueden pasar las tres al mismo mm, tiempo. Posiblemente tengan que. Y luego después de eso no tenemos cómo ni siquiera imaginarlo, yo creo. Pero entonces nuestro arte también es natural que el arte que se hace tenga una cierta decadencia. Es un momento, ¿no? ¿Cachai? No estamos viviendo un renacimiento, no no, estamos viviendo, si tú veis lo que pasa con estos movimientos tan conservadores en política, no quiero entrar en el tema político, pero desde una perspectiva cultural. Trump, por ejemplo, lo que significan aquí los republicanos, estos que están como todos bien en Europa, qué decir, eh, apelan como una nostalgia, pero chauvinista, ¿cachai? Que no puede estar más lejos del renacimiento, de los distintos renacimientos que ha habido en la historia, que es como tomemos estas culturas del pasado y aprendamos desde sus valores, proyectemos esa visión en nuestro tiempo para crear cosas nuevas. ¿No? Esto es como volvamos a esta supuesta época mejor en el pasado, que esas épocas mejor en el pasado nunca han existido, o sea, son proyecciones, ¿no? Psicológicas, colectivas. Entonces, obviamente, también el arte que se produce va a tener todos esos síntomas, ¿cachai? De decadencia cultural, por otro lado, quizás en las cosas más posmo, así como de completa pretensión de libertad, y va a ser súper loco y una cosa que, como tú decías, y como llamar la atención. Y por otro lado, una cosa que yo creo que eh, es posiblemente específica a esta crisis de esta cultura, pero no lo sé, capaz que esté hablando cada vez de pescado, pero que es la exacerbación ridícula del individuo. ¿Cachai? Como, por ejemplo, la pretensión de originalidad, que todo tiene que ser nuevo y original. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo, al revés, quizá. ¿Dónde está el valor de no ser nuevo ni original? De pertenecer a una tradición, de pertenecer, de saberse parte de llevar adelante una cosa que ha sido preservada y cuidada como una brasita de un fuego por muchas generaciones y que tu pretensión sea esa, o sea, ni individual ni original, colectiva y, y resguardo y como de resguardo de algo que, ¿no? Entonces, conservación. ambas cosas yo creo que valen, obviamente, pero nosotros vivimos en una sociedad que está muy desequilibrada, yo creo. O sea, se valora mucho la originalidad, entre comillas, porque además, por lo general, en juicio crítico mío, pero por lo general,
esa pretensión de ser original casi siempre está acompañada de un desconocimiento, ¿cachai? Te quiero leer otra cosa, ya que Dale, tanta dale, poesía. por favor, Habla por tú favor. mientras yo No, busco. sí, y ahora iba a pasar al presente Pero porque va a cerrar, sí. no, al presente es la canción que Ah, la amo, la Magdalena Matei la amo también. sí. Y justo mencionaste el tema de en cómo estamos viviendo, qué estamos viviendo, y esa canción tiene mucho, ahora la escribiste en pandemia, pero hay una frase que me gusta mucho, pero no quiero dejar pasar, así que hay tiempo Sí, tengo y que no, buscar. Por último, después se puede editar si esto se sí, pone fome, no, ¿no? olvídate. Esta canción yo la escucho y me encanta por dos motivos. Eh, el concepto de sin apuros, de cantar sin apuros, y, y que ahora que todo nos hizo parar, el tiempo se hizo mi amigo. Sí, O sea, oye, en ambos casos la escucho muchísimo, me encanta. acá creo que está. Ya. Em, este es un verso encuartetado, que es la tradición de los payadores en Chile, que la gente, otra nota, ¿no? La paya, cuando viene el 18 y empieza el supermercado, aro, que el pan amasado está a 3.000. Yo digo, concha de tu madre, ¿cómo es posible este nivel de falta de respeto a los payadores? Que los payadores son los herederos de la tradición oral y son lo que hacen. Yo la referencia más cercana que puedo pensar es Homero, de la Ilíada y de la Odisea, ¿no? Esto que hablamos al principio, son los portadores en nuestra tradición actual de la tradición oral versada, rimada, una capacidad de memoria, de invención y de improvisación en formas que la mayoría de la gente, porque obviamente no tiene cómo saberlo, pero no concibe la complejidad cuando se dice una décima. La décima es una estrofa del siglo de oro, barroco español, en que se competían entre sí Quevedo y Góngora y bueno, etcétera, ¿no? Cervantes estuvo metido ahí, en fin. Y entonces, en particular, el verso encuartetado es una cuarteta, que son 4 versos, de los cuales se desprenden 4 décimas, o sea, 40 versos que termina cada décima con ese verso inicial. O sea, es como una expansión poética de una idea y un verso final de cierre. Refiere a todo esto que estamos hablando, ¿no? Déjame, ahí está. Primero la cuarteta. Incluso en lo más actual, la tradición va primero. Cada verso improvisado ya lo dijo antes Homero. Y dice, un, un hilo negro nos ata con el tejido lejano de un modo de hablar arcano que desde ayer nos retrata. Cuando un payador remata un verso fenomenal, siempre hay un influjo astral que viene desde el pasado, porque ese tiempo va anclado incluso en lo más actual. Quien crea que es novedoso, que estudie un poco de historia para entrar en la memoria, que es un infinito pozo, que visite el calabozo del olvido y cual Romero le pregunte al tabernero del mesón por lo que fue. Y él le dirá, vea usted, la tradición va primero. Las palabras son sonido, cápsulas de humanidad, mentiras y honestidad, son dirección y sentido. Quien rima va sumergido en el mar del canto alado, pues cada vocablo dado lo lleva hacia un más allá, en donde el vacío da cada verso improvisado. Somos barro, voz y mente, ecos de mar y de tierra. Somos hijos de la guerra del día y el subconsciente. Incluso el más elocuente retórico, el más sincero poeta que con esmero ser original consiga, lo que sea que nos diga, ya lo dijo antes Homero. Al fin, una nota al pie. Creemos hasta que duela y desgastemos la suela de todo lo que ya fue. Nunca perdamos la fe en lo que está por venir, ni dejemos de esgrimir novedosas invenciones, que nazcan nuevas canciones y maneras de decir. Hmm. ¿De quién es? Mío, sí, pues ¡Yo! sí. Es que un poco engloba todo esto que estábamos conversando, ¿no? Muchas de las cosas que hablamos. ¿Esto está en algún libro? Quizá en el primer libro de poesía, en realidad, que sería el Tienes siguiente. ya dos libros, sí, Sí, publicados. sí, pero uno es un cancionero, que es como Sí. hacer trampa de llamarle libro, ¿no? Es un libro objeto, pero en el fondo es una colección de textos de canciones. Y el otro es una crónica en verso, que yo me abstengo de llamarle un libro de poesía, creo que es algo, son cosas distintas, del estallido social. ¿Cuándo? eh, oh. ¿Cuán- em, ¿Cuándo y en qué contexto escribes? ¿Lo haces regularmente o No, en súper, realidad? súper, soy muy errático con eso. Así de repente me viene la weá, el turururu, y estoy así, no sé, pues, hasta 9 horas, así, metido en las cuestiones. Y de repente pasan meses y no escribo nada. Y no me esfuerzo tampoco, ¿no?
¿Se da en algún ambiente en que tú detectes que siempre es la misma condición o en No. realidad... Bueno, la escritura, así de escribir, bueno, generalmente los aviones, que yo viajo un montón, y he notado, muy a mi desagrado, pero he notado que tiene que ver con que no hay internet. O sea, que la constante distracción de la huevita del celular es terrible, ¿no? Yo he intentado, me he puesto todo tipo de aplicaciones para limitar, Sí. y me sirven, ¿no? Es menos. Pero igual está la wea ahí, siempre hay alguna estupidez que distraerse. Entonces me he dado cuenta que inmediatamente cuando eso desaparece, como que la mente se vuelca hacia afuera, ¿no? Y el corazón y todo. Y canciones, eh, como que me he dado cuenta que requiero tiempos de tranquilidad Ok. y de aburrirse. Me parece una cuestión imprescindible. Para mí, al menos para mis procesos creativos, cuando valen la pena, porque uno se puede obligar. Yo tengo la capacidad técnica de decir, ya voy a hacer una canción, si me decís, bueno, 10 minutos, escribe, ok, pum. Pero cuando de verdad tiene un sentido más profundo, hay que aburrir. Yo necesito estar aburrido para poder empezar a rasguñar como esas cositas. Bueno, voy a volver igual a lo que dijiste porque solo quiero, ahora acabas de darle un espacio importante al valor que tiene la pausa, hacer una Mm. pausa, consciente o involuntaria. En tu canción presente, eh, dices, solamente voy a cantar esta canción sin apuro. Y luego dices, ahora que todo fue a parar, el tiempo se hizo mi amigo. Mm. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo lo tomaste? Y la pregunta central es, ¿cómo crees que a una persona le puede aportar y beneficiar el hacer una pausa en su rutina y ponerse a pensar sencillamente? Claro. Em, Me gusta mucho el desafío que plantea el libro del Tao, ¿no? Cuando dice el ser y el no ser, el hacer y el no hacer. Y creo que estamos en crisis colectiva también, y tiene todo que ver con lo que hablamos antes, con esta necesidad de mostrarse exitoso, mostrarse activo, ¿cachai? Como en nuestros códigos culturales, siempre que yo publico giras, por ejemplo, que yo giro un montón y tengo hartas conciertos, la gente sale y me felicita como, qué bueno, ¿cachai? Pero si un día yo publicara como, no tengo conciertos en 6 meses, no me dirían nada, a lo más. O que algunos más atrevidos me dirían, oye, chuta, ojalá que estés bien, ojalá que... Y es como, pero si es igual de importante, ¿no? Y creo que la lección máxima, o sea, la imagen más clara de esto es el hecho de que todos los seres vivos, todos, no sé si todos estoy, pero los que se me ocurren, respiramos, ¿no? Y es la condición base de la vida. Las plantas y los animales, ¿no? Y los hongos, yo creo que también no tengo idea. No Me tengo gustaría idea, no saber. hay... Respiración de los hongos, es un tema interesante. Y la respiración, obligatoriamente, porque si no te mueres, al corto plazo tiene que tener la misma cantidad de para adentro que para afuera, Inhalación y de inhalación exhalación. y exhalación. Entonces, yo ya chico pensaba en esto. Está el éxito, que etimológicamente está relacionado con exit en inglés, ¿no? Y que tiene que ver con hacia afuera. Ese es el éxito, un movimiento hacia afuera. Pero no tenemos la palabra en castellano, o yo no la conozco al menos, pero yo me la inventé, que sería como íncito, ¿cachai? O sea, por cada éxito necesitamos un íncito, porque si no vamos a terminar muriéndonos, ¿no? Llevándolo, Inspired, inspiración, igual claro, podría ser. pero eso es expiración, ¿cachai? Existe, Tienes razón, su sí, po, antónimo, sí, sí, po. sí. Entonces el antónimo de éxito sería íncito, no sé, me lo invento yo, da lo mismo, es bonito inventar palabras para uno, al menos, ¿no? Eh, y, y entonces esto de permitir también que el tiempo sea, pues la pandemia fue una tremenda enseñanza en ese sentido, ¿no? Una lección. Sí, pues, una lección que nos hizo enfrentarnos nosotros mismos, a las personas con las que convivíamos, en el caso de, a nuestros vecinos, a nuestras familias, cada uno con su complejidad, a la tremenda incertidumbre de mucha gente, como los músicos, de quedarnos sin pega de un día para otro, qué vamos a hacer, ¿no? Pero poco a poco a mí me pasó al menos esto de que el tiempo se hizo mi amigo, ¿no? Como que al final empecé, ya tuve mucho privilegio porque pude, esto de los conciertos en internet, como que parar la olla, pude estar en una situación agradable, cotidiana, digamos. Entonces empecé a disfrutarlo muchísimo, ¿no? Y ahí nace esta canción. Y era una situación de un aniversario de pareja, entonces, ¿qué hago? Bueno, no podía salir a comprar una canción, pues, un guayno, y con qué, con la Magda Matei, que es la maestra de estas Sí. canciones que me encantan. Y así nació esta canción, que dice, además, a mí lo que más me resuena es
la primera frase, ¿no? Que es una confesión de parte. O sea, aunque me cueste, voy a soltar la pretensión del futuro. Porque eso era para mí lo más difícil en realidad. O sea, si tú me hubieras dicho, ya, hay una pandemia que va a durar 8 años. Y digo, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Porque yo soy así muy alemán para mi cabeza, ¿no? Pero eso de no saber, ¿cachai? De no saber hasta cuándo vamos a estar en esto y cuándo. Era, pero había que tomar conciencia, creo que ese era el desafío, ¿no? Última pregunta. Esta se la hago a todos los invitados, precisamente porque tengo una hija. ¿Cómo crees tú que podríamos, como sociedad, como padres, como desde el gobierno, aportar a que los niños crezcan más vinculados con su sensibilidad y vean en las artes una oportunidad de vida? Dímela de nuevo, porfa. ¿Cómo crees tú que nosotros como sociedad, como padres, da lo mismo desde qué lugar, gobierno, podríamos aportar o impulsar a que los niños crezcan más vinculados con su sensibilidad desde chiquititos y Mm, que también vean en las artes una oportunidad de vida, una carrera a seguir? sí. Em, Como vivimos en una sociedad tremendamente desigual, yo creo que las respuestas a este tipo de cosas, lamentablemente, vienen desde el aparataje político porque es el que tiene acceso y tiene el nivel de poder en que se pueden tomar medidas que afecten a distintas capas de la sociedad. Porque las personas en Chile, en la sociedad nuestra con más recursos, probablemente tienen acceso a instancias que permiten que sus cabros chicos se desarrollen, ¿no? Pero yo creo que es en la otra realidad, que es la mayoritaria en Chile, en donde es más difícil, ¿no? Entonces, si yo tuviera el poder, ¿no? Si tuviera un grado mayor de algún mayor, no sé, alguno, digamos, de poder de decisión en ese ámbito, pondría los recursos más que en los fondos de cultura y todo, que son importantes, por supuesto, pero creo que la prioridad es que los niños chicos en sus primeras infancias tengan exposición a el lenguaje de las artes como una forma de comunicarse. Después lo que pasa después me da exactamente lo mismo. Después si hay o no hay artistas que se dedican a eso profesionalmente, eso no se puede forzar, ¿no? Se puede poner muchos recursos y que salgan miles de cosas, pero yo creo que lo importante es que los niños tengan acceso a esto, para que se desarrollen como personas a través del arte, ¿no? Y para que estoy hablando en un lenguaje que es muy propio de todo lo que he criticado en esta conversación, que para que se desarrollen como personas, como individuos, pero por eso lo digo, para que comunitariamente nos aprendamos a comunicar de esa forma también, que creo que es sanador, creo que es hermoso, sea lo que sea que es bello, lo que sea que signifique eso, es virtuoso, ¿no? Y nos hace mejores individuos y parte de una sociedad que es mejor, ¿no? Creo que ahí hay un camino, Y empática, o sea, de poder total, ponernos en el lugar de los otros. totalmente. Nano, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Lo pasé demasiado Yo bien, me voy también. con mi corazón llenito. Y gracias por el regalo y podemos hacer la segunda parte en un año más. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerda dejarme en los comentarios todos tus pensamientos y reflexiones. Si tienes idea de alguien que quieres que invite también y de suscribirte a YouTube y a Spotify para no perderte ningún episodio. Sígueme en Instagram y en TikTok y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!